Capítulo 29. El lucero del alba se eclipsaba sobre Génova a medida que un resplandor rojizo apuntaba por el oriente, cuando el viejo Alfa Romeo de Rinaldo Pazzi llegó al puerto. Un viento helado rizaba la bahía. Era un mercante fondeado de un amarreado de la bocana que hacía trabajos de soldadura, y las chispas de color naranja llovían sobre el agua negra. Rómula permaneció en el coche, al abrigo del viento, con el niño en el regazo. Esmeralda se acurrucaba con el pequeño asiento posterior de berlinenta. No había vuelto a abrir la boca desde que se negó a tocar a Shaitán. Estaban tomando café bien cargado en vasos de plástico y pasticini. Rinaldo Pazzi fue a la oficina de embarque. Cuando salió, el sol ya estaba alto y teñía de rojo el casco roñoso de carguero de Asta Pilogenes, que completaba su carga anclado junto al muelle. Hizo un gesto a las mujeres. El Astar Filógenes, con 27.000 toneladas y bandera griega, tenía autorización para transportar 12 pasajeros sin médico de a bordo rumbo al río. Allí le habían explicado Pazzi a Rómula, transbordarían a otro barco que zarparía hacia Sydney, Australia, para lo cual recibirían ayuda del sobrecargo de Astra. El pasaje estaba pagado hasta el destino sin posibilidad de reembolso. En Italia, Australia se consideraba una tierra de promisión donde es fácil encontrar trabajo, y cuenta con una nutrida comunidad gitana. Pazzi había prometido a Rómula 2 millones de liras, unos $1.250 a la cotización vigente, y se lo entregó en un abultado sobre. El equipaje de las gitanas era insignificante, una maleta pequeña y el brazo falso metido en una funda de un trompete de pistones. Las gitanas y el niño estarían en el mar incomunicadas cerca de un mes. Pazzi repitió a Rómula por enésima vez que Ñoco se reuniría con ella más adelante, porque ese día había sido imposible. Se pondría en contacto con ella escribiéndole de la oficina central de correos de Sydney. «Cumpliré mi palabra con él como lo he hecho contigo», le dijo al pie de la pasarela, mientras el sol de primera hora alargaba su sombra sobre la áspera superficie del muelle. Al acercarse el momento de zarpar, mientras Rómula y el niño empezaban a trepar hacia cubierta, la vieja, mirándolo con sus ojos negros como aceitunas de calamata, habló por segunda y última vez, por experiencia de Pazzi. «Has entregado a Ñoco a Shaitán», dijo con calma. «Ñoco está muerto». Doblándose con dificultad, como haría ante un pollo acojonotado del tazo, Esmeralda apuntó con cuidado, escupió a la sombra de Pazzi y se apresuró a pasarle arriba tras Rómula y la criatura. Capítulo 30. La caja en la que DHL Express había hecho la entrega era modélica. Sentado a una mesa bajo los focos de la zona de las visitas, el técnico en huellas dactilares desenroscó los tornillos con cuidado, usando un destornillador eléctrico. El ancho brazalete de plata estaba sujeto a un soporte de terciopelo grapado al interior de la caja, de forma que la joya no tocara nada. «Tráigamelo», ordenó Mason. Examinar las huellas hubiera sido mucho más fácil en la sección de identificación del Departamento de Policía de Baltimore, donde el técnico trabajaba durante el día, pero Beyer le pagaría una cantidad enorme y en metálico, y cualquiera supervisaría el trabajo con sus propios ojos, o con su propio ojo. Reflexionó el técnico con sorna mientras dejaba el brazalete todavía en su soporte, en una bandeja de porcelana sostenida por el enfermero. Este la aproximó al anteojo de Mason. No podía depositarla en la trenza de pelo enroscada sobre el corazón de Mason, porque el respirador le alzaba el pecho constantemente, arriba y abajo. El pesado brazalete tenía manchas de sangre seca, que cayó en forma de polvo rojizo sobre la porcelana. Mason lo miró a través del anteojo. La falta de tejido facial le impedía toda expresión, pero el ojo estaba brillante. «Empiece», dijo. El técnico tenía una copia del anverso de la tarjeta del FBI con las huellas del Dr. Lecter. La sexta huella del reverso y los datos personales no estaban reproducidos. Se dispuso a distribuir con el pincel los polvos para identificación de pruebas entre las costras de sangre. Los sangre de dragón que solía utilizar tenía un color semejante al de la sangre seca, así que utilizó otros de color negro y los despolvoreó con cuidado. «Hay huellas», informó, e hizo una pausa bajo los focos para secarse antes de levantarlas para compararlas al microscopio. «Dedos, corazón y pulgar de la mano izquierda, coincidentes en 16 puntos, suficiente para un tribunal», dijo por fin. «No hay duda,
Es del mismo sujeto. A Mason los tribunales lo tratarían sin cuidado. Su pálida mano ya había empezado a reptar por la colcha en busca del teléfono. Capítulo 31. Una mañana soleada en la pradera montañosa en el interior del macizo Gangrintu, en el centro de Cerdeña. 6 hombres, 4 sardos y 2 romanos trabajaban bajo un cobertizo sin paredes construido con maderos del bosque circundante. Los insignificantes sonidos que producen parecen magnificarse en el vasto silencio de las montañas. Bajo el cobertizo, colgado de las alfardas, cuya corteza sigue pelándose, hay un espejo enorme en un marco dorado y rococó. Está suspendido sobre un sólido corral que tiene 2 puertas, una de las cuales se abre hacia los pastos. La otra está hecha como una puerta holandesa, de forma que la mitad superior y la inferior puedan abrirse por separado. Bajo ellas, el terreno está pavimentado con cemento, pero el resto del corral está cubierto de paja limpia como un patíbulo. El espejo, con su marco tallado con querubines, puede inclinarse para proporcionar una vista superior del corral, como el espejo de una escuela de cocina permite a los alumnos tener una vista de los fogones. El cineasta Oreste Pini y hombre de confianza de Mason en Cerdeña, un secuestrador profesional llamado Carlo, sintieron mutua aversión ante el principio. Carlo de Ogracias era un individuo corpulento y sanguíneo, que apenas se quitaba el sombrero tirolés de un colmillo de jabalí en la cinta. Tenía por costumbre mascar la ternilla de un par de dientes de venado que guardaba en un bolsillo de la chaqueta. Carlo era un practicante aventajado del antiguo deporte sardo del secuestro, así como un vengador profesional. Si te han de secuestrar para pedir rescate, te dirá cualquier italiano rico, es preferible caer en manos de los sardos. Por lo menos son profesionales y no te matarán por accidente o de un ataque de pánico. Si tu familia paga, puede que te devuelvan ileso y con todos los apéndices y orificios intactos. Si no paga, pueden estar seguros de que te recibirán por entregas o en un paquete postal. A Carlo no lo convencían los alambicados planes de Mason. Tenía experiencia en la materia. De hecho, 20 años atrás había conseguido que una piara de cerdo se comiera a un individuo, un nazi retirado que se hacía pasar por conde e imponía relaciones sexuales a los niños en los pueblos toscanos, chicos y chicas por igual. A Carlo lo contrataron por el trabajo. Atrapó el interfecto en su propio jardín, a 5 kilómetros de la abadía de Pasiagnano, y consiguió que lo devoraran enormes cerdos domésticos de una granja al sur de Poglio Artecorti, aunque tuvo que dejar de alimentarlos durante 3 días. El nazi, que trataba de liberarse de sus ataduras, sudaba y suplicaba. Tenía los pies metidos en el corral, y aún así a los cerdos parecía darles vergüenza empezar con los dedos, que sin embargo no paraban de menearse, hasta que Carlo, con una punzada de culpa por violar la letra del contrato, obligó al boche a comerse unas deliciosas ensaladas con las verduras favoritas de los cerdos, y luego le cortó el cuello para apaciguarlos. Carlo era alegre y vital por naturaleza, pero la presencia del director de cine lo ponía de mal humor. Había tenido que traer el espejo de un burdel que representaba a Cagliari, obedeciendo órdenes de Mason Berger, solo para complacer a aquel pornógrafo llamado Oreste Pini. Los espejos eran un fetiche para Oreste, que los había usado como piezas capitales de sus películas pornográficas y de la única cinta genuinamente snob que había rodado en Mauritania. Inspirado por la advertencia impresa en el retrovisor de su coche, era convencido partidario del uso de espejos convexos para hacer que determinados objetos parecieran mayores de lo que aparecen a la mirada directa. Siguiendo las instrucciones de Mason, Oreste tendría que preparar el escenario, con 2 cámaras y un buen equipo de sonido, y la toma tenía que ser perfecta a la primera. Mason quería el primer plano fijo e ininterrumpido del rostro, aparte de todo lo demás. En opinión de Carlo, lo único que hacía era cazar moscas. Puedes quedarte allí cotorreando como una verdulera, o ver cómo ensayamos y preguntarme cualquier cosa que no entiendas. Lo que quiero es filmar los ensayos. Va bene. Monta tú este set y empecemos de una vez. Mientras Oreste colocaba las cámaras, Carlo y los otros 3 silenciosos sardos hacían los preparativos. A Oreste le encantaba el dinero, pero nunca dejaba de sorprenderse de todo lo que se puede comprar con él. En una larga mesa colocada sobre caballetes en un extremo del cobertizo, el hermano de Carlo, Mateo, deshacía un hato de ropa vieja
del que entresacó una camisa y unos pantalones. Mientras tanto, los otros 2 sardos, los hermanos Piero y Tommaso Falcioni, acercaban al interior del cobertizo una camilla con ruedas, empujándola despacio sobre la hierba. La camilla estaba manchada y hecha jirones. Mateo había preparado varios pozales de carne picada, unos cuantos pollos sin desplumar y un montón de fruta pasada, a los que empezaban a acudir moscas y un cubo de ventrón e intestinos de buey. Mateo extendió los gastados pantalones caqui sobre la camilla. Empezó a llenarlos con un par de pollos, carne y fruta. Luego metió carne picada y bellotas en un par de guantes de algodón, procurando que todos los dedos se llenaran, y los colocó en la boca de las perneras. A continuación, extendió la camisa, la llenó de intestinos y procurando darle forma con trozos de pan, la abotonó y metió escrupulosamente los faldones dentro del pantalón. Completó el torso poniendo un par de guantes repletos de las más inmundicias en los extremos de las mangas. Como cabeza usó un melón cubierto con una reverdecilla llena de carne picada en la parte que representaba la cara. Los huevos duros hacían las veces de ojos. Cuando acabó el resultado se asemejaba a un maniquí lleno de bultos, aunque tenía mejor aspecto acostado en la camilla que algunos que se tiran de un rascacielos. Como toque final, Mateo roció el melón y los guantes de las mangas con una loción para el afeitado que costaba un ojo de la cara. Carlos señaló con la barbilla hacia el escultural ayudante de Oreste, que se inclinaba sobre el borde del corral extendiendo el soporte del micrófono para comprobar su alcance. «Dile a tu bujarrón que si se cae dentro no seré yo quien se meta a sacarlo». Por fin estuvo todo listo. Piero y Tommaso plegaron las patas de la camilla y le hicieron rodar hasta la entrada del corral. Carlo trajo de casa un radiocassette y un amplificador independiente. Tenía toda una colección de cintas, algunas de las cuales había grabado él mismo mientras les cortaba las orejas a los secuestrados para mandarlas por correo a sus familiares. Carlos se las ponía a los animales cada vez que comían. Ya no las necesitaría cuando hubiera una víctima real que pusiera los efectos de sonido. Los sufridos altavoces exteriores estaban clavados a los postes del cobertizo. El sol brillaba sobre la hermosa pradera que descendía en suave pendiente hacia el bosque. La sólida cerca que la rodeaba se perdía entre los árboles. En el silencioso mediodía, Oreste podía oír una abeja carpintero zumbando bajo el techo del cobertizo. «¿Estás listo?», le preguntó Carlo. A su vez, Oreste se volvió hacia la cámara fija. «Giriamo», gritó al cámara. «Pronti», respondió este. «Motore», y las cámaras empezaron a rodar. «Partito». La cinta del sonido empezó a girar. «Azione», chilló Oreste, le dio un golpe a Carlo. El sardo pulsó el botón de play del radiocassette y se desencadenó un griterío infernal puntuado por sollozos y súplicas. El cámara dio un respingo, pero se tranquilizó enseguida. Los alaridos eran espeluznantes, pero dieron el recibimiento más apropiado a las siluetas que salían del bosque, atraídas por el escándalo que anunciaba la cena. Capítulo 32. Viaje de ida y vuelta en un día a Ginebra para ver el dinero. El avión del puente aéreo a Milán, un ruidoso reactor aeroespacial, trepó a los cielos de Florencia a las primeras horas de la mañana y se meció sobre los viñedos, cuyas separadas hileras parecían una torpe maqueta de la Toscana, hecha por un especulador de terrenos. Algo extraño ocurría con los colores del paisaje. Las piscinas de las nuevas villas de los extranjeros ricos tenían un azul raro. A Pasi, que miraba por la ventanilla del avión, le parecía el azul lechoso de un ojo a través viejo, un tono fuera de lugar entre los oscuros cipreses y los plateados olivos. Los ánimos de Rinaldo Pasi ascendían con el avión, a pesar que no se haría viejo allí, a expensas del capricho de sus superiores, aguantando mecha para conseguir la pensión. Lo había atormentado el temor de que Alecter desapareciera después de matar a Ñoco. Cuando volvió a ver encendida la lámpara del trabajo del doctor en Santa Croce, sintió un alivio enorme. El doctor pensaba que no corría peligro. La muerte del gitano no produjo la menor agitación en la cuestura, donde le atribuyeron algún ajuste de cuentas entre traficantes de drogas. Por suerte, se habían encontrado jeringuillas usadas cerca del cuerpo, cosa nada rara en Florencia, donde se distribuían gratis. Un viaje para ver el dinero había sido exigencia suya.
La visualización interna de Pasi era capaz de recordar algunas imágenes con pelos y señas. La primera vez que se vio en su propia sangre, la primera mujer que vio desnuda, el primer puño borroso que vio acercarse a su rostro. Recordaba cierta ocasión en que entró por casualidad en la capilla lateral de una iglesia de Siena, y sus ojos toparon de pronto con el rostro de la Santa Catalina de Siena, una cabeza de momia enmarcada en una impoluta toca blanca y guardada dentro del relicario en forma de iglesia. Ver $3 millones estadounidenses le produjo un impacto semejante. 300 fajos de billetes de 100 con números de serie no consecutivos. En una habitación pequeña y desnuda, parecida a una capilla, en las oficinas de Credit Suisse de Ginebra, el abogado de Mason Berger enseñó el dinero a Rinaldo Pasi. Lo trajeron de la cámara acorazada con un carrito, en 4 cajas de seguridad profundas y numeradas con placas de cobre. El Credit Suisse puso a su disposición una máquina de contar billetes, una balanza y un empleado para utilizarlas. Pasi hizo salir al empleado. Puso las manos sobre el montón de billetes una sola vez. Rinaldo Pasi era un investigador muy competente. Había descubierto un detenido a auténticos virtuosos del timo durante 20 años. Mientras estaba ante todo aquel dinero y escuchaba las instrucciones del abogado, no percibió la más mínima nota falsa. Si les entregaba a Hannibal Lecter, ellos le entregarían el dinero. Con la sangre agolpándose en la cabeza, comprendió que aquella gente iba en serio. Mason Berger pagaría sin pestañear, y no se haría ilusiones al respecto de la suerte del doctor. Estaba a punto de venderlo para que lo torturaran y lo mataran. Se ha de hacer justicia a Pasi, que al menos reconocía en su fuero interno lo que estaba haciendo. Nuestra libertad vale más que la vida del monstruo. Nuestra felicidad es más importante que su sufrimiento, pensó con el frío egoísmo de los desesperados. Si el nuestra era majestático e incluía a Rinaldo y a su mujer, sería difícil decirlo, y es posible que no exista una única respuesta. En aquel cuarto, fregado y suizo, inmaculado como una toca, Pasi hizo el voto definitivo. Apartó la mirada del dinero y asintió. Entonces el abogado, el señor Coney, se acercó a una de las cajas, contó $100,000 y se los entregó. El señor Coney habló brevemente por un teléfono móvil y luego se lo tendió a Pasi. «Es una línea terrestre cifrada», le dijo. Pasi escuchó la voz de un norteamericano que hablaba con un ritmo peculiar. Soltaba las frases en una sola respiración seguida de una pausa y se comía las oclusivas. El sonido lo angustiaba ligeramente, como si estuviera pugnado por respirar a la vez que su interlocutor. Sin otro preámbulo le pregunta: «¿Dónde está el doctor Lecter?» Pasi, con el dinero en una mano y el teléfono en la otra, no titubeó. «Investigando en el Palacio Caponi, en Florencia. Es el conservador». ¿Tendría la bondad de mostrar su identificación al señor Coney y pasarle el teléfono? No dirá su nombre por el aparato. El señor Coney consultó una lista que sacó del bolsillo y dijo a Mason unas palabras acordadas previamente como clave. Luego volvió a darle el teléfono. «Tendrá el resto del dinero cuando el sujeto esté en nuestras manos, vivo», dijo Mason. «Usted no tiene que atraparlo, pero sí identificarlo para nosotros y ponerlo en nuestras manos. También quiero sus papeles, todo lo que tenga sobre el doctor. ¿Vuelve a Florencia hoy mismo? Recibirá instrucciones de esta noche para un encuentro cerca de Florencia. Tendrá lugar como muy tarde mañana por la noche. En él recibirá instrucciones del hombre que se hará cargo del doctor Lecter. Le preguntará si conoce a alguna florista. Respóndale que todas las floristas son unas ladronas. ¿Me comprende? Quiero que le preste su cooperación. No quiero el doctor Lecter en mi... No quiero que esté cerca de Florencia cuando... Comprendo su inquietud. No se preocupe, no lo estará». Y se cortó la comunicación. Tras unos minutos de papeleo, $2 millones quedaron en custodia. Mason Berger no podía retirarlos, pero sí dar su autorización para que lo hiciera Pasi. Un representante del Credit Suisse acudió al despacho y le informó de que el banco le cobraría una comisión si convertía la suma en francos suizos y le pagaría un 3% de interés compuesto solo por 100,000 primeros francos. El empleado entregó a Pasi una copia del artículo 47,
del Bundesgesetz über Banken und Sparkassen, que regula el secreto bancario, y se ofreció a realizar una transferencia al Royal Bank de Nueva Escocia o a las Islas Caimán tan pronto fueran liberados los fondos, si ese era su deseo. En presencia de un notario, Passy autorizó la firma de su esposa como titular de la cuenta en caso de su fallecimiento. Finalizada la operación, el representante del Credit Suisse fue el único que ofreció la mano a los demás. Passy y el señor Coney evitaron mirarse directamente, aunque el abogado se despidió con un adiós desde el umbral de la puerta. En el último tramo de viaje a casa, el vuelo del puente aéreo desde Milán hubo que sortear una tormenta, y Passy se quedó mirando el reactor de su costado, negro como una boca abierta contra el cielo gris y oscuro. Los relámpagos y los truenos se desencadenaron cuando se balanceaban sobre la vieja ciudad, con el campanario y la cúpula de la catedral justo debajo, las luces encendiéndose a la temprana oscuridad, resplandores y detonaciones como los que Passy recordaba en su niñez, cuando los animales volaron por puentes sobre el Arlo y solo perdonaron al Ponte Vecchio. Y por un instante tan breve como un relámpago volvió a ver con los ojos del niño al francotirador encadenado a la Madonna de las cadenas para que rezara antes de ser fusilado. Descendiendo entre el olor a ozono de los relámpagos, sintiendo el retumbar de los truenos en el fuselaje del avión, Passy, del linaje de los Passy, volvía a su vieja ciudad con designios tan viejos como el tiempo. Capítulo 33. Rinaldo Passy hubiera preferido vigilar ininterrumpidamente a su presa del Palacio Capponi, pero no podía. En lugar de eso, aún extasiado por la contemplación del dinero, no tuvo más remedio que enjarretarse al traje de etiqueta y asistir con su mujer al esperado concierto de orquesta de cámara de Florencia. El Teatro Piccolomini, construido en el siglo XIX como copia a media escala del glorioso Teatro La Fenice de Venecia, es un joyero barroco de dorados y terciopelo, con el espléndido techo abarrotado de querubines que desafían las leyes de gravedad. No está de más que el teatro sea tan hermoso, aunque los intérpretes suelen necesitar toda la ayuda que puedan obtener. Es injusto, aunque inevitable, que la música sea juzgada en Florencia como el mismo rasero que se aplica en su inigualable patrimonio artístico. El público florentino constituye un amplio y exigente grupo de melómanos, lo cual no tiene nada de extraordinario en Italia, pero a menudo su hambre de música queda insatisfecha. Passy se deshizo del asiento contiguo de su mujer en medio de los aplausos que despidieron la cobertura. Ella le ofreció la fragante mejilla. Passy sintió que el corazón le henchía el pecho al admirar de su traje de noche, lo bastante escotado como para que sea un tibio aroma surgiera desde el canalillo de los senos. Sobre el regazo tenía la partitura de la elegante cubierta de Gucci que él había regalado. «Suenan infinitamente mejor con el nuevo viola», le susurró ella al oído. El excelente viola da gamba había sido contratado para sustituir a otro. Basta decir que el primo de Sogliato, que había desaparecido en extrañas circunstancias hacía unas semanas. El doctor Hannibal Lecter contemplaba el patio de butacas desde uno de los palcos superiores, solo, inmaculado en su smoking, con la cara y la perchera flotando en la oscuridad del palco enmarcado por las barrocas molduras dotadas. Passy lo descubrió cuando lo encendieron las luces brevemente después del primer movimiento, y en el instante en el que iba a volver la vista, la cabeza del doctor giró como la de un búho y sus ojos se encontraron. Passy apretó la mano de su mujer lo bastante fuerte como para que se volviera a mirarlo. A partir de ese momento, Passy no apartó los ojos del escenario, mientras sentía el muslo de su mujer contra el dorso caliente de la mano, que ella retenía entre las suyas. En el descanso, cuando Passy volvió de la cafetería trayéndole un refresco, el doctor Lecter estaba de pie junto a ella. «Buenas noches, doctor Fell», lo saludó Passy. «Buenas noches, commendatore», dijo el doctor. Aguardó con la cabeza levemente inclinada hasta que Passy no tuvo más remedio que hacer las presentaciones. «Laura, permíteme que te presente al doctor Fell. Doctor Fell, esta es la señora Passy, mi esposa». La señora Passy, habituada a que alabaran su belleza, encontró lo que le ocurrió a continuación encantadoramente divertido, aunque su marido no pensara lo mismo. «Le agradezco el privilegio que me concede, commendatore», dijo el doctor. Su lengua,
roja y puntiaguda, apareció un instante entre los dientes, antes de que se inclinara ante la mano de la señora Passy y acercara sus labios de la piel, tal vez más de lo acostumbrado en Florencia. Ciertamente lo bastante como para que la mujer sintiera la respiración en su piel. Los ojos del hombre la miraron antes de alzar de nuevo la reluciente cabeza. Me parece que aprecia usted particularmente a Scarlatti, señora Passy. Así es, en efecto. Ha sido encantador verla seguir la partitura. Hoy en día apenas lo hace nadie. Espero que esto le interese. Cogió el portafolios que llevaba bajo el brazo y le enseñó una partitura antigua, manuscrita en un pergamino. Procede del Teatro Copranica de Roma y es de 1688, el año en que se escribió la obra. ¡Maravilloso! Fíjate, Rinaldo. He marcado sobre el papel celofán algunas de las diferencias respecto de la partitura moderna a lo largo del primer movimiento, explicó el doctor Lecter. Tal vez le divierta hacer lo mismo con el segundo. Por favor, cójala. Siempre puedo recuperarla del señor Passy, por supuesto, si el comendatore no tiene inconveniente. El doctor lo miró con intensidad mientras aguardaba su respuesta. Si te apetece, Laura, dijo Passy. De pronto lo asaltó una idea. ¿Tiene intención de presentarse ante el estudiolo, doctor? Por supuesto. Este mismo viernes por la noche. Sogliato está impaciente por verme desacreditado. Yo estaré en el casco antiguo, le informó Passy. Aprovecharé para devolverle la partitura. Laura, el doctor Fell tiene que cantar ante los dragones del estudiolo para ganarse la sopa. Estoy seguro de que canta de maravilla, doctor, dijo ella mirándolo con sus enormes ojos negros dentro de los límites de la decencia, pero próxima a rebasarlos. El doctor Lecter sonrió, enseñando 2 hileras de blancos dientecillos. Madame, si fuera el fabricante de Fleur du Ciel, le regalaría el diamante Kay para que lo luciera. Hasta el viernes por la noche, comendatore. Passy se aseguró de que el doctor regresaba a su palco y no volvió a mirarlo hasta que se despidieron con un gesto de la mano en la escalinata del teatro. Te regalaré el Fleur du Ciel para tu cumpleaños. Sí, y me encanta, Rinaldo, respondió la señora Passy. Tienes un gusto exquisito. Capítulo 34. Impruneta es una antigua ciudad toscana de donde proceden las tejas del Duomo. Desde las villas de las colinas que la rodean, a varios kilómetros de distancia, pueden verse el cementerio por la noche gracias a las luces que arden constantemente en las tumbas. La luz que proporcionan es escasa, aunque suficiente para que los visitantes pasen entre los muertos. Sin embargo, hace falta una linterna para ver los epitafios. Rinaldo Passy llegó a las 9:05 con un pequeño ramo de flores que tenía intención de depositar en una tumba cualquiera. Entró en el recinto y caminó despacio a lo largo de uno de los senderos de guijarros bordeados por sepulturas. Sentía la presencia de otro hombre, aunque no podía verlo. Carl habló desde detrás de un mausoleo que lo ocultaba por completo. ¿Puede recomendarme algún florista de la ciudad? Aquel hombre tenía acento sardo. Bien, tal vez supiera lo que se hacía. Todas las floristas son unas ladronas, contestó Passy. Carlos surgió de su escondite de golpe sin echar antes un vistazo. Era bajo, fornido y ágil de extremidades, y Passy pensó que tenía algo de salvaje. Llevaba una chaqueta de cuero y un sombrero con un colmillo de jabalí en la cinta. Passy calculó que le sacaba unos 7 centímetros de envergadura y 10 de altura. Debían de pesar como más o menos lo mismo. Le faltaba un pulgar. Supuso que podría encontrar su ficha en el archivo de la cuestura en cuestión de 5 minutos. El resplandor de las lamparillas de las tumbas los iluminaba desde abajo. El palacio tiene un buen sistema de alarma, dijo Passy. Ya he echado un vistazo. Tendrá que decirme quién es. Habrá una reunión mañana por la noche. ¿Podría hacerlo tan pronto? Claro.
Carlo quiso presionar al policía, demostrarle quién llevaba las riendas. ¿Estará con él o es que le da miedo? Usted hará lo que le pagan por hacer, tendrá que señalármelo. Cierre la bocaza. Yo cumpliré mi parte, lo mismo que usted. O se jubilará en Volterra. En el trabajo, Carlo era tan insensible a los insultos como a los gritos de dolor. Se dio cuenta de que había juzgado mal al policía. Extendió las manos abiertas en son de paz. Cuénteme lo que necesito saber. Carlos se acercó a Pasi y se quedaron uno junto al otro como si rezaran ante el pequeño mausoleo. Por la senda se acercaba una pareja cogida de la mano. Carlos se quitó el sombrero y los dos hombres permanecieron inmóviles con las cabezas inclinadas. El inspector puso las flores en la entrada de la tumba. Del sudado sombrero de Carlos le pegó un olor rancio como un embutido hecho de algún animal capado sin maña, e hirió la cabeza para evitarlo. Es rápido con la navaja y punta abajo. ¿Tiene pistola? No lo sé, nunca la ha usado que yo sepa. No quiero tener que sacarlo en un coche, lo quiero en la calle, con poca gente alrededor. ¿Cómo piensa reducirlo? Eso es asunto mío. Carlos se metió en la boca un colmillo de venado y mascó la ternilla haciendo sobresalir los dientes de vez en cuando. Y mío, replicó Pasi. ¿Cómo piensa hacerlo? Lo atontaré con una pistola de aire comprimido. Le echaré una red y luego puede que le ponga una inyección. Tendré que mirarle los dientes rápido por si lleva veneno en una funda. Tiene que hablar en una reunión. Empieza a las 7 en el Palacio Vecchio. Si trabaja mañana en la Capilla Caponi, en Santa Croce, irá andando desde allí al Palacio Vecchio. ¿Conoce Florencia? Bastante bien. ¿Podrá conseguirme un pase de vehículo para el casco antiguo? Sí. No lo cogeré al salir de una iglesia, dijo Carlo. Pasi asintió. Es mejor que aparezca en la reunión. Después puede que no lo echen falta durante unas 2 semanas. Cuando salga tengo una excusa para acompañarlo hasta el Palacio Caponi. No quiero cogerlo en su casa. Ese es su terreno. Lo conoce. Yo no. Estará alerta. Mirará a su alrededor antes de entrar. Lo quiero en plena calle. Escúchame. Saldremos por la puerta principal del Palacio Vecchio, porque la vía de Leoni ya estará cerrada. Iremos por la vía Nerti y cruzaremos del río en el Ponte Arsegrassi. Al otro lado, fuente del Museo Bardini, hay unos árboles que tapan las farolas. A esas horas la escuela estará cerrada y hay mucha tranquilidad. Digamos entonces que en el Museo Bardini, pero podría hacerlo antes si se presenta la ocasión. Más cerca del palacio durante el día, si se huele algo y trata de huir. Puede que estemos en una ambulancia. Quédese con él hasta que la pistola lo deje sin sentido, y luego lárguese deprisa. Lo quiero fuera de la Toscana antes de que haga lo que sea. Créame, habrá desaparecido de la faz de la tierra y con los pies por delante, le dijo Carlo. Hizo asomar el diente de venado entre la sonrisa que le produjo su propia broma. Capítulo 35. Mañana del viernes. Una pequeña habitación en el ático del Palacio Caponi. 3 de las paredes encaladas están desnudas. De la cuarta cuelga una Madonna del siglo XIII de la escuela de Zimbabue, enorme en el reducido espacio, con la cabeza ladeada hacia el ángulo de la firma como la de un pájaro curioso, y los ojos en forma de almendra posados sobre la menuda figura que duerme bajo el cuadro. El doctor Hannibal Lecter, veterano de los catres y prisiones y manicomios, yace tranquilo en la estrecha cama, con las manos cruzadas sobre el pecho. Abre los ojos y ya completamente despierto, el sueño sobre su hermana Misha, muerta y digerida hace mucho tiempo, se transforma sin solución de continuidad en lúcida conciencia. Peligro entonces, peligro ahora. La certeza de estar en peligro no le quita el sueño, ni más ni menos de haber matado al caterista. Vestido para la jornada, esbelto e impecable en su traje negro de seda, desconecta los sensores de movimiento al final de las escaleras del servicio y desciende hacia los amplios espacios del palacio. Ahora es libre de moverse por el vasto silencioso de las muchas estancias del edificio, libertad que nunca deja de subírsele a la cabeza después de tantos años de encierro en una celda subterránea.
Así como los muros cubiertos de frescos de Santa Croce o el Palacio Vecchio están impregnados de intelecto, el aire de la biblioteca Caponi vibra con presencias mientras el Dr. Lecter camina a lo largo de la enorme pared llena de manuscritos. Elige unos rollos de pergamino, sopla el polvo, y las motas danzan en un rayo de sol como si los muertos, que ahora son polvo, pugnaran por contarle sus destinos y predecir el suyo. Trabaja de forma eficiente, pero sin apresuramientos. Guarda algunas ilustraciones para su conferencia de esa noche en el Estudiolo. Son tantas las cosas que le hubiera gustado leer. El Dr. Lecter abre su ordenador portátil y a través del Departamento de Criminología de la Universidad de Milán entra al sitio web del FBI. Como un particular más. Averigua que el subcomité judicial encargado de juzgar la operación antidroga de Clarice Starling aún no ha fijado una fecha. No tiene los códigos de acceso al archivo de su propio caso en el FBI. En la página más buscada, su antiguo rostro lo mira fijamente, flanqueado por los de un terrorista y un pirómano. El Dr. Lecter rescata el periódico de entre un montón de pergaminos. Contempla la fotografía de Clarice Starling que aparece en la portada y recorre las facciones con el dedo. El acero brilla en su mano de improviso, como si hubiera brotado para sustituir al sexto dedo. La navaja, del tipo llamada radipía, tiene la hoja dentada y en forma de garra. Corta la página del National Tatler con la misma facilidad con que seccionó la arteria femoral del gitano. La hoja entró en la ingle y volvió a salir tan deprisa que el Dr. Lecter ni siquiera tuvo necesidad de limpiarla. El doctor recorta la imagen de Clarice Starling y la encola sobre un trozo de pergamino en blanco. Coge una pluma y con artística desenvoltura dibuja en el pergamino el cuerpo de una leona con alas, un grifo con la cara de Starling. Debajo escribe con elegante letra redonda: ¿Se te ha ocurrido preguntar alguna vez, Clarice, por qué no te comprenden los filisteos? ¿Por qué eres la respuesta a la adivinanza de Sansón? Eres la miel en la boca del león. A 15 kilómetros de allí, con la furgoneta aparcada tras un muro de piedra de imponenta, Carlo de Ogracias comprobaba el instrumental, mientras su hermano Mateo practicaba una serie de llaves de judo con la espesa hierba con los otros dos sardos, Piero y Tommaso Falcione. Los Falcione eran fuertes y rápidos. Piero había sido jugador del equipo de fútbol profesional de Cagliari, aunque por poco tiempo, y Tommaso seminarista. Hablaba un inglés aceptable y a veces rezaba con sus víctimas. Carlo había alquilado legalmente la furgoneta Fiat blanca con matrícula de Roma. Los rótulos del Ospedale de la Misericordia estaban listos para ser adheridos a los costados, y las paredes y el suelo del interior cubiertos con mantas de mudanza, por si el sujeto se resistía una vez dentro del vehículo. Carlo llevaría a cabo la operación tal como deseaba Mason, pero si algo fallaba y se veía obligado a matar al Dr. Lecter en la península, lo que frustraría la filmación, no todo estaría perdido. Carlo se sabía capaz de acabar con el Dr. Lecter y cortarle manos y cabeza en menos de un minuto. Si no dispusiera de todo ese tiempo, siempre podría cortarle un dedo, suficiente para la prueba de ADN. En una bolsa de plástico sellada al vacío y conservada en hielo, llegaría a manos de Mason en menos de 24 horas, lo que haría acreedor a Carlo una recompensa, además de los honorarios acordados. Bien colocados tras los asientos había una pequeña sierra mecánica, palas de mango largo, sierra quirúrgica, cuchillos bien afilados, bolsas de plástico con sierra de cremallera, un tornillo de mordaza Black & Decker para inmovilizar los brazos del doctor y un contenedor de HL Express con los gastos de envío por avión ya pagados, adecuado a una estimación de 6 kilos para la cabeza y 1 kilo para cada mano. Si tenía oportunidad de grabar un video de matanza de urgencia, Carlo estaba seguro de que Mason pagaría por ver la amputación en vivo del Dr. Lecter, incluso después de haber apoquinado $1 millón por cabeza y las manos. A tal fin se había hecho con una buena cámara, una fuente de luz y un trípode, y había enseñado a Mateo lo imprescindible para usarla. Su instrumental de caza se había beneficiado de la misma escrupulosidad. Piero y Tommaso eran expertos con la red, doblada en momento con tanto esmero como un paracaídas. Carlo disponía de una hipodérmica y una pistola de dardos cargados con suficiente tranquilizante para animales de acepromacin como para tumbar a uno del tamaño del doctor en cuestión de segundos.
Le había dicho a Rinaldo Pazzi que emplearía en primer lugar una pistola de aire comprimido, porque estaba cargada y lista. Pero si se le presentaba la oportunidad de clavarle la hipodérmica o en las piernas, las pistolas sería innecesaria. Los secuestradores no pasarían más de 40 minutos en la península con su presa, el tiempo necesario para llegar al aeródromo de pista, donde los estaría esperando la avioneta ambulancia. Aunque el de Florencia estaba más cerca, tenía menos tráfico, y un vuelo privado se hubiera hecho notar más. En menos de hora y media estarían en Cerdeña, donde el comité de bienvenida del doctor se habría vuelto insaciable. Carlos lo había sopesado todo en su inteligente y hedionda cabeza. Mason no era un idiota. Los pagos estaban calculados de forma que Rinaldo Pazzi no supiera el menor daño. A Carlos le hubiera salido caro matarlo y reclamar la recompensa. Mason no quería problemas por el asesinato de un policía. Más valía hacer las cosas a su manera. Pero al sardo le salían sarpullidos solo de pensar en lo que hubiera conseguido con unos pocos pases de sierra si hubiera encontrado al doctor Lecter por sí mismo. Probó la sierra mecánica. Se puso en marcha a la primera. Carlo conferenció brevemente con los otros y salió hacia la ciudad montado en un pequeño motorino, armado tan solo con una navaja, una pistola y una hipodérmica. El doctor Hannibal Lecter abandonó la ruidosa calle para penetrar la primera hora en la farmacia di Santa Maria Novella, uno de los sitios que mejor huelen de la tierra. Se quedó unos instantes con la cabeza levantada y los ojos cerrados, aspirando todos los aromas de los exquisitos jabones, perfumes y cremas, y de los ingredientes de los obradores. El portero se había acostumbrado a sus visitas, y los dependientes, desdeñosos por lo general, lo trataban con enorme respeto. Las compras del obsequioso doctor Lecter en los meses que llevaba en Florencia no debían de superar las 100.000 liras, pero elegía y combinaba las fragancias y esencias con una sensibilidad que asombraba y gratificaba a aquellos mercaderes de aromas que vivían del olfato. Para preservar aquel placer, había renunciado a alterar su nariz con otra rinoplastia que no fueran inyecciones de colágeno en la parte exterior. Para el doctor Lecter, el aire estaba pintado con olores tan vivos y nítidos como colores, que podía superponer y contrastar como si aplicara pigmentos sobre otros aún húmedos. No había lugar más distinto a una cárcel que aquel. Allí el aire era música, y estaba saturado de pálidas lágrimas de incienso esperando a ser extraídas, de bergamota amarilla, madera de sándalo, cinamomo y mimosa concertada sobre un sustrato al que el genuino ámbar gris, la algalia, el castorio y la esencia de cervatillo aportaban las notas dominantes. A veces se imaginaba que podía oler con las manos, con los brazos y las mejillas, que el olor lo impregnaba por completo, que era capaz de oler con el rostro y con el corazón. Por buenas razones anatómicas, el olfato sirve a la memoria con más prontitud que ningún otro sentido. Recuerdos fragmentarios como fogonazos acudían a su memoria mientras permanecía bajo la suave luz de las hermosas lámparas modernistas de aquella farmacia, aspirando, aspirando. Allí no había nada que pudiera recordarle la cárcel, excepto... ¿qué era aquel olor? ¿Clarice Starling? Sí, era ella. Pero no el air du temps que había percibido en cuanto la chica abrió el bolso junto a los barrotes de su celda del manicomio. No era eso. En aquel establecimiento no vendían perfumes. Tampoco era su crema corporal. Ah, sapone de mandorle, el famoso jabón de almendras de la farmacia. ¿Dónde lo había olido? En Memphis, cuando ella estaba junto a la celda, cuando él le tocó con un dedo durante un instante poco antes de escaparse. Starling, sí, limpia y rica en texturas. Algodón tendido al sol y planchado, Clarice Starling, por supuesto, agraciada y apetitosa, aburrida de puro formal y absurda en sus principios, de ingenio vivo como su madre. En contrapartida, los malos recuerdos del doctor Lecter estaban asociados con malos dolores, y allí en la farmacia, tal vez se encontraba tan lejos como era posible de las rancias mazmorras negras de su palacio de la memoria. Contra su costumbre, aquel viernes gris, el doctor Lecter compró un montón de jabones, lociones y aceites de baño. Se llevó consigo unos cuantos, los demás lo enviaría a la farmacia, con las etiquetas que él mismo redactó con su elegante letra redonda.
¿Desearía el doctor incluir una nota?, le preguntó el dependiente. ¿Por qué no?, contestó el doctor Lecter y deslizó en la caja, doblado el dibujo de un grifo. La farmacia di Santa María Novella está adosada a un convento de la Vía Scarl, y Carlos, siempre tan piadoso, se quitó el sombrero mientras aguardaba cerca del establecimiento. Bajo una hornacina de la Virgen, había notado que la presión del aire de las puertas inferiores del vestíbulo hacía que las exteriores se movieran segundos antes de que alguien las empujara para salir. Eso le daba tiempo para esconderse y espiar cada vez que un cliente iba a abandonar el edificio. Cuando salió el doctor Lecter, llevando el delgado portafolios, Carlo estaba bien oculto tras el puesto de un vendedor de postales. El doctor echó a andar. Al pasar bajo la imagen de la Virgen alzó la cabeza, y sus fosas nasales se dilataron mientras miraba la estatua y husmeaba el aire. Carlos supuso que se trataba de un gesto devoto. Se preguntó si el doctor Lecter sería religioso, como suele ocurrir con los locos. Quizá pudiera conseguir que maldijera a Dios en el momento de la verdad. Seguro que Mason sabría apreciarlo. Por supuesto, habría que mandar al piadoso Tomaso a donde no pudiera oírlo. A última hora de la tarde, Rinaldo Pazzi escribió una carta a su mujer, en la que le incluía un soneto trabajosamente compuesto al principio de su noviazgo, que nunca se había atrevido a enseñarle. Introdujo en el sobre los códigos necesarios para reclamar el dinero en custodia en Suiza, junto con una carta para que le enviara a Mason si éste se negaba a pagar. Dejó el sobre en un lugar que solo él encontraría si tenía que ordenar sus efectos personales. A las 6 en punto condujo su pequeño motorino hasta el Museo Bardini y lo encadenó a una barandilla de hierro en la que los últimos estudiantes de la jornada estaban recogiendo sus bicicletas. Vio la furgoneta blanca con rótulos de ambulancia aparcada cerca del museo y supuso que sería la de Carlo. Dentro había 2 hombres. Cuando se volvió sintió que le clavaban los ojos en la espalda. Tenía tiempo de sobra. Las farolas ya estaban encendidas y caminó despacio hacia el río bajo las sombras propicias que proyectaban los árboles del museo. Al cruzar el Ponte al Graci, se asomó un momento para contemplar el perezoso Arno, y se permitió las últimas reflexiones sosegadas. La noche sería oscura. Perfecto. Las nubes bajas se deslizaban veloces sobre Florencia en dirección este, rozando la cruel aguja del Palacio Vecchio, y una brisa cada vez más fuerte levantaba una polvareda de arenilla y excrementos de paloma pulverizados en la plaza de Santa Croce. Pazzi se dirigió hacia la iglesia, llevando en los bolsillos una berreta 380, una porra de cuero vasto y una navaja, dispuestos a usarlas con el doctor Lecter en caso de que fuera necesario matarlo. La iglesia de Santa Croce cierra a las 6 en punto, pero un sacristán dejó entrar a Pazzi por una pequeña puerta lateral. No quiso preguntarle si el doctor Fell estaba trabajando. Prefirió comprobarlo por sí mismo y caminó a lo largo del muro con precaución. Los cirios que ardían en los altares de las capillas proporcionaban suficiente luz. Recorrió la extensión de la nave hasta tener una perspectiva del brazo derecho del crucero. Más allá de las velas volitivas, constaba ver si el doctor Fell estaba en la capilla Caponi. Avanzó por el crucero procurando no hacer ruido, mirando. Una gran sombra se alzó en el muro de la capilla y durante unos segundos Pazzi contuvo la respiración. Era Lecter, inclinado sobre su lámpara que había colocado en el suelo para calcar las inscripciones. El doctor se incorporó, miró hacia la oscuridad como un búho, volviendo la cabeza con el cuerpo inmóvil e iluminado desde abajo, con su enorme sombra vacilando tras él. Al cabo de un momento la sombra se encogió en el muro cuando el hombre se agachó para seguir trabajando. Pazzi sintió que el sudor le recorría la espalda bajo la camisa, pero su cara permanecía impasible. Faltaba 1 hora para el comienzo de la reunión en el Palacio Vecchio, y Pazzi tenía la intención de llegar tarde. En su severa belleza, que reconcilia el círculo y el cuadrado, la capilla que Brunelleschi construyó en Santa Croce para la familia Pazzi es una de las obras maestras de la arquitectura renacentista. Es una estructura independiente a la que se accede atravesando un claustro con arcos. Arrodillado en la piedra, Pazzi rezó en la capilla familiar mientras su propio rostro, más arriba, lo observaba desde el medallón de la Robbia. Sentía sus plegarias constreñidas por el círculo de apóstoles del techo y pensó que tal vez escaparían por el oscuro claustro al que daba la espalda y volarían hacia el cielo abierto,
hacia Dios. Se esforzó en visualizar algunas de las cosas buenas que podría hacer con el precio del Dr. Lecter. Se vio en compañía de su mujer dando monedas a los golfillos y vislumbró una especie de artilugio sanitario que entregaban en el hospital. Vio las olas de Galilea, que se parecían enormemente a las de Chesapeake. Vio la mano rosa y bien tornada de su mujer en torno a él, apretándose para acabar. Miró a su alrededor para comprobar que seguía solo y habló con Dios en voz alta. Gracias, Padre, por permitir que elimine a ese monstruo, monstruo de monstruos, de la faz de tu tierra. Gracias de parte de las almas a las que ahorraremos dolor. Si aquel nosotros era majestático o se refería a la sociedad que Paz había formado con Dios, sería difícil decirlo, y es posible que no exista una única respuesta. La parte de Pasi, incapaz de contemporizar, le dijo que él y el Dr. Lecter habían matado juntos, que Ñoco había sido víctima de ambos, desde el momento en el que Pasi no hizo nada por salvarlo, y sintió alivio cuando la muerte selló de sus labios. Era indudable que la oración proporcionaba consuelo, reflexionó Pasi al abandonar la capilla. Mientras atravesaba el oscuro claustro, tuvo una nítida sensación de que no estaba solo. Carlo, que esperaba bajo el alero del Palacio Piccolomini, cogió el paso del policía. Apenas se dijeron nada. Dieron la vuelta al Palacio Vecchio y confirmaron que la puerta de la Villa de Leoni estaba cerrada, y cerradas las ventanas de aquella fachada. La única puerta que permanecía abierta era el de la entrada principal. Bajaremos la escalinata y doblaremos la esquina del palacio para coger la vía Neri, dijo Pasi. Mi hermano y yo estaremos en el pórtico de la logia. Los seguiremos a buena distancia. Los otros esperan en el Museo Bardini. Los he visto. Y ellos a usted, dijo Carlo. ¿Hará mucho ruido la pistola de aire comprimido? No mucho, menos que una pistola normal, pero será oírla y verlo caer redondo. Carlo no le dijo que Piero le dispararía amparado en las sombras del museo, mientras Pasi y el Dr. Lecter estaban aún en la zona iluminada. No quería que Pasi se apartara del doctor y lo alertara antes del disparo. Tiene que confirmarle a Mason que lo han cogido. Tiene que hacerlo esta misma noche, dijo Pasi. No se apure. No va a pasar la noche suplicándole a Mason por teléfono, respondió Carlo, mirándolo por el rabillo del ojo para ver si conseguía ponerlo nervioso. Al principio le pedirá que le perdone la vida. Después de un rato le implorará que lo mate.